Buen día con todos. El día de hoy vamos a estar explicando y exponiendo el tema de calorimetría. En este caso, vamos a hablar sobre la definición del calor, de la temperatura, también la formulación del calor sensible y el calor específico y del calor latente. Para lo cual, invitamos a que puedan hacer primero la definición del calor. Bueno, como dijo mi compañero Félix, empezaré hablando sobre la definición del calor. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que se transfiere entre dos o más objetos que tienen diferentes temperaturas. Este se mueve de zonas más calientes a zonas más frías y la transferencia y el movimiento se acaba cuando todos los objetos tienen la misma temperatura. El calor tiene tres principales formas de transferencia que son la conducción, la convección y la radiación. La conducción es cuando el calor se mueve a través de un material sólido. La convección es cuando el calor se transfiere a través de líquidos o gases. Y la forma de radiación es cuando el calor se transfiere a través del espacio vacío, como por ejemplo la radiación del Sol, la cual calienta a toda la Tierra. Para finalizar con la definición del calor y algunos datos, es que no en todos los objetos se transfiere con la misma rapidez, porque por ejemplo en el metal se transfiere más rápido y en la madera se transfiere más lento. Eso sería todo. Ahora la definición de la temperatura. Bien, para la temperatura he listado una diapositiva. ¿Sí se observa? Sí. Bien. Bueno, la temperatura se puede definir que es la medida de cuán caliente o frío puede estar un objeto, un cuerpo, o en este caso, o en muchos casos también un ambiente, en cuanto al ambiente. Aquí el concepto de la temperatura, ya lo dije, indica el grado de calor o frío de un cuerpo o ambiente. Bien, las unidades de medida de la temperatura. La temperatura se puede medir en grados Celsius, en Kelvin y en Fahrenheit. Por ejemplo, el agua se puede medir, el agua, perdón, se congela a 0 grados Celsius a 273,15 Kelvin y 32 grados Fahrenheit. ¿Cómo se relaciona la energía cinética con la temperatura? Bien, la energía cinética con la temperatura se relaciona de manera que la temperatura refleja cuánta energía cinética tiene en promedio las partículas de una sustancia. Esto quiere decir que a mayor energía cinética, mayor temperatura habrá. Las escalas de la temperatura, eh, como ya mencioné, son en Celsius, en Kelvin y la escala Fahrenheit. Como ya puse el ejemplo del agua, se congela a 0 grados Celsius, pero también se hierve a 100 grados Celsius. Y en la escala de Kelvin, perdón, que se usa en el sistema internacional, a comparación de Celsius, empieza en el cero absoluto, que es la temperatura más baja posible. Y bueno, la escala Fahrenheit se usa más en Estados Unidos. Unos ejemplos cotidianos del uso de la temperatura puede ser cuando usamos termómetros.
para medir la temperatura corporal. También otro ejemplo puede ser las estaciones meteorológicas, ya que estas nos informan la temperatura del ambiente. Otro caso también los electrodomésticos como un refrigerador o un horno, ¿no? Que regulan la temperatura para conservar nuestros alimentos y luego consumirlos. ¿Cuál es la importancia de la temperatura? Bien, yo creo que, bueno, la temperatura es esencial para muchos procesos industriales, científicos e incluso, obviamente, domésticos. En cuestión de salud, la temperatura ayuda a monitorear el estado del cuerpo y, bueno, en el ámbito de climatización, la temperatura crea ambientes confortables para el ser humano y también para los animales. En conclusión, una pequeña conclusión de lo que es temperatura. La temperatura, comprender la temperatura y cómo medirla, yo creo que es muy vital para nuestras vidas y sobre todo nuestra vida diaria. También para aplicarlas en muchos ámbitos, como ya mencioné, y también en la tecnología, que hoy en día es muy importante. Muchas gracias. Bien, ahora hablaremos sobre el calor sensible y el calor específico, para lo cual también voy a proyectar justamente una presentación. El calor sensible es que se refiere a cuando se agrega o se extrae calor de un objeto y su temperatura aumenta o disminuye sin que se produzcan cambios en la estructura molecular o en el estado físico del material. Es decir, cuando recibe la cantidad de calor sin que se afecte su estructura molecular. También tenemos lo que es el calor específico, y esta es una propiedad física de la materia que representa la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en una cantidad específica. Mayormente se expresa en julios por gramo por grados Celsius. Y el agua, con su alto calor específico, es crucial en la regulación térmica de la Tierra y en procesos como la cocción de alimentos, como podemos ver acá. La fórmula del calor sensible, en este caso viene a ser esta de acá, que significa el calor añadido es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Que este cambio de temperatura también se puede expresar como la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora tenemos las aplicaciones o los ejemplos. El primer caso nos dice, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 grados a 90 grados Celsius? Primeramente, tenemos los datos. El calor específico de la plata viene a ser 0.056 calorías sobre gramos por grado Celsius. La temperatura inicial que nos da el problema es de 22 grados Celsius y la temperatura final es de 90 grados Celsius. Y la masa viene a ser 12 kilogramos, o también expresada en gramos se puede definir como 12.000 gramos. Lo que vamos a hallar, o la incógnita de esta situación, es la cantidad de calor, que viene a ser justamente la letra Q. La fórmula, que es la que vimos en la anterior diapositiva, es esta de acá, ¿no? Calor específico por masa por cambio de temperatura. Y esto, en el desarrollo, solamente se viene a reemplazar con los valores que ya tenemos acá. En este caso, 12.000 gramos por 0.056 calorías sobre gramos por grado Celsius por 90 grados Celsius menos 22 grados Celsius. Y haciendo la operación, y pues vemos que como resultado nos sale 45.696 calorías. Ahora, pasando al segundo ejemplo, tenemos que 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final
si se les suministran 8.000 calorías. Los datos que tenemos son el calor específico del hierro, en este caso, es de 0.113 calorías sobre gramos por grado Celsius. La temperatura inicial que nos vienen a dar acá es de 20 grados Celsius. La masa es de 600 gramos y el calor, en este caso añadido, viene a ser de 8.000 calorías. La incógnita de esta situación es la temperatura final, que viene a ser representado por la letra TF. Aplicando la fórmula que vemos acá justamente, viene a despejarse a la variable TF y viene a ser justamente la de acá. Y al desarrollarlo y al reemplazar los valores en la fórmula, nos viene a dar que 8.000 calorías dividido entre 600 gramos por 0.113 calorías por grado Celsius sobre gramos. Todo esto sumado más 20 grados Celsius. Y al realizar los cálculos respectivos, pues nos viene a salir la temperatura final, que en este caso es de 137.99 grados Celsius. Entonces, como vemos, tenemos que la fórmula del calor sensible eh, viene a ser lo de acá. Rescatamos esto su importancia, ya que de esta forma sabremos cuál es si el valor del calor ha aumentado o ha disminuido. Y vemos la importancia también del calor sensible y del calor específico. Ahora pasamos con la siguiente información. Calor latente. Definición. El calor latente es la cantidad de energía en forma de calor que se requiere para cambiar el estado de una sustancia sin cambiar su temperatura. Este concepto es fundamental en termodinámica y se observa durante los procesos de cambio de fase, como la fusión, la evaporación y la sublimación. Tipos de calor latente. Calor latente de fusión es la cantidad de energía necesaria para cambiar una sustancia de estado sólido a estado líquido, a su punto de fusión. Por ejemplo, el derretir el hielo y convertirlo en agua líquida. Calor latente de vaporización es la cantidad de energía necesaria para cambiar una sustancia de estado líquido a estado gaseoso a su punto de ebullición. Por ejemplo, el convertir agua líquida en vapor. Calor latente de sublimación es la cantidad de energía necesaria para cambiar una sustancia de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Un claro ejemplo es el dióxido de carbono sólido, o más dicho, hielo seco, que se sublima directamente a gas. Ahora, la fórmula para esto es que Q, que es la cantidad de calor absorbido o liberado, es igual a la masa de la sustancia por el calor latente específico de la sustancia. Algunos ejemplos que podemos agregar es el hervor del agua. Cuando el agua se hierve a 100 grados Celsius, el calor añadido se utiliza para superar las fuerzas de enlace entre las moléculas de agua en en estado líquido y convertirlas en vapor. Este proceso utiliza calor latente de vaporización. La importancia de conocer y usarse el calor latente es, por ejemplo, en la ingeniería. El sistema de refrigeración, climatización, el calor latente juega un papel muy importante en el diseño de sistemas eficientes. En las ciencias de materiales, en el estudio de materiales, el calor latente ayuda a comprender las transiciones de fase y las propiedades térmicas de los materiales. Gracias. Como resumen, tenemos que el calor y temperatura son conceptos fundamentales en la física térmica, donde el calor se define como la energía transferida entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura, mientras que la temperatura es una medida de energía cinética promedio de las partículas de una sustancia. Como conclusión, hoy tenemos un concepto clave que el calor y la temperatura son conceptos distintos, pero relacionados en la transferencia y medida de energía térmica. Esto se aplica esto se aplica ampliamente en ingeniería, meteorología y procesos industriales para controlar y entender cambios térmicos.
Su relevancia teórica y experimental es esencial para explicar fenómenos térmicos en sistemas naturales y tecnológicos, como el clima, la refrigeración y la fabricación de materiales. Eso es todo. Gracias. Bien, espero que les haya sido de utilidad este video en el que hemos explicado un poco más sobre la calorimetría. Y eso sería todo. Gracias.